Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué tal, Vale? ¿Cómo estás? Bien, bien, aquí un poquito la tarea, pero aquí dan. Muchas gracias. Eh, no sé quién más está en las cuentas. Jennifer, llegó Jennifer. Entonces tenemos a Patricio en, creo que en la cuenta uno y a Carlos en la cuenta 2. Sí, sí, buenas Perfecto. noches. Pues buenas noches. Les presento al maestro Carlos. Él es estudiante de Ingeniería en Sistemas. Y nos ayudó por mucho tiempo con la clase de Roblox, pero ahorita por sus horarios que ya están en turno vespertino en la universidad, pues ya no le da oportunidad de entrar a la sesión. Y pues hicimos en esta sesión el día de hoy para que nos explique un poquito acerca de los ejercicios que ha hecho con los alumnos y pues ahora sí que transmitir su conocimiento. Muchas gracias, Carlos. Sí, no hay de Este, qué. ya, ya sé que, por ejemplo, la maestra Jenny, ella está acostumbrada a que sus alumnos tienen la cámara prendida todo el tiempo. Entonces, porfa, si pueden prender su camarita para que el maestro los conozca. Mientras, Carlos, igual, si gustas, iniciar. Ok, ok. Voy a ir aquí compartiendo pantalla. Está cargando y creo que ya se ve la pantalla. Ya, Patricio, ¿tú estás para acá ya? No sé si es Patricio o es la doctora Mayra. Sí, aquí ando. Perfecto, gracias, Patricio. Bueno, básicamente tenía pensado en esta sesión explicar un poco de mi metodología, de cómo usualmente planeo las clases y de los ejercicios que usualmente hemos hecho. Primero voy a abrir el Roblox Studio, cargando. Me Ok, ponen pulgar arriba si ya todos tenemos Roblox Studio instalado. sí. Sí, para checar, ¿hay alguien que falte por instalar Roblox Studio o ya todos los tenemos instalado? Yo todavía creo que no lo he podido instalar, pero sí. Ok, voy a pasar aquí al chat un link. ¿Cuál es el enlace? No se escribió, pero vas básicamente a roblox.com/create y es una pequeña página de landing donde le das al botón y primero va a verificar que ya lo tengas instalado. Por ejemplo, aquí me parece que yo ya lo tengo, que si lo quiero abrir. Y en caso de que no, le das en descargar y solamente terminas a que se descargue y lo instalas. Y hay veces que sí nos pasaba con algunos chicos que no lo traían instalado previamente y usualmente sí a veces tarda un poco en instalarse y entonces sí, sí tardamos un poco, así que era mejor que ya la tenemos instalado, pero voy a hablar un poco de mí. Soy Carlos Moreno. Tengo, bueno, esta es la plantilla del año pasado, pero tengo 20 años y estoy estudiando actualmente ingeniería mecatrónica. Y desde los 3 años aprendí a programar y en los últimos años he aprendido diferentes tecnologías, y entre ellas Roblox y Lua para programación de videojuegos. Y esto es básicamente lo que les expliqué, que está la liga
para descargar el software de Roblox Studio, que está acá. Y mientras tanto se instala o lo descargan, los que no lo tengan, eh, vamos a ver de rápido la interfaz que tiene por defecto. O sea, cuando recién abres por default, cuando lo abren va a aparecer esto, va a aparecer abierto en nuevo y puedes abrir un tour para ver una introducción o ver tutoriales propios que quieran Roblox. O que más abajo hay plantillas que muestran al que por defecto tienen varias plantillas para utilizar, donde por ejemplo hay una que tiene tres que son terrenos planos, o sea, terrenos planos. En este caso tiene una textura de pasto y otros de bloques básicamente. Igualmente hay otras plantillas que pueden ser útiles en otras cosas, por ejemplo, una de unas carreras, una isla pirata, un juego de plataformas, una ciudad. Esas son como ya plantillas precreadas para empezar a crear sobre encima de estas y agregarle lo que queramos en específico de la clase. Por ejemplo, usualmente yo lo que hago es empezar con una plantilla en blanco, una plantilla esta de Baseplate, que recién la abro, aparece nada más un, un rectángulo en la base, en el juego, y a partir de ahí ya agrego otras piezas, modifico el color para que se vea diferente. Y a partir de esta plantilla hemos creado juegos, juegos estilo Pac-Man, un juego de plataformas, igual que tenemos aquí más abajo. Y igual hemos creado un juego estilo Conecta 4 y básicamente casi igual un juego de Roblox que un juego estilo Frogger, o igualmente hay otro que se llama... Ese no me acuerdo ese de Frogger cuál era. Sí, eh, hicimos, la verdad, le hice una mezcla entre Frogger y un juego de teléfonos que se llama, se me olvidó cómo se llama, Crossy Roads. Y era básicamente un juego donde te movías en una manera, o sea, en unas casas. Ok, está muy fuerte la música. Pero básicamente se movía el personaje en obstáculos y era básicamente infinito. Y era un juego similar a Ruby Roads. A, es- a este juego, que es un juego de hecho, importé el pollito, el modelo del pollo, lo puse en el juego para poder controlarlo. Y es un juego de plataformas donde el chiste es llegar más lejos, hasta, hasta donde puedas, lo más lejos que puedas. Y básicamente ese es otro de los juegos que hemos hecho y realmente está hecho a base de la misma plantilla que es la plantilla Baseplate, que es una plantilla vacía. Igualmente aquí, usualmente cuando le das en nuevo, cuando estás por ejemplo trabajando en un juego que es este y quieres crear otro, al momento al darle el nuevo, te va a abrir no la pantalla principal donde están las plantillas y todo, sino te va a abrir la plantilla por default, que es la plantilla en blanco, que es esta que está cargando. Y es como dije, un rectángulo gigante con esta placa, que es el lugar donde spawnea o donde se genera el jugador. Aquí mismo va a aparecer el jugador cuando le demos en jugar. Y es básicamente una plantilla en blanco en la cual u- usualmente se utiliza para construir encima. Y, y aquí está pues la plantilla. Voy a modificar un poco el volumen, que lo siento un poco alto. Ahora sí.
Así hemos hecho juegos estilo Pac-Man, que sí es otro de estilo Crossy Roads, otro estilo de plataformas, y con esta misma plantilla, generalmente a los chicos les digo, lo primero que hacemos cuando estamos creando un nuevo juego es abrir esta misma plantilla, y de ahí ya lo que hago es previamente a la clase, una semana antes, unos días antes, pues desarrollo el juego por aparte, porque mucho del trabajo en cuanto a crear el juego es mucho de diseño de niveles, diseño de cómo se ve el juego, cómo, pues, por lo gráfico en sí, igualmente la programación del juego. Y en sí Roblox utiliza un lenguaje de programación que es Lua como su backend, y igualmente, igualmente aquí mismo, estos son paneles que, que normalmente se utilizan cuando estemos trabajando en la hora de construir un juego. Y, por ejemplo, este es el panel de explorador, donde muestra una pequeña jerarquía de nuestro juego. Por ejemplo, aquí tenemos un workspace, que es todo lo que se ve, todo lo que podemos trabajar, lo que vemos actualmente en nuestro espacio de juego. Igualmente hay un par de objetos que están invisibles, por ejemplo, la cámara. Realmente no vemos una cámara en sí, sino podemos controlarla, pero no se ve un objeto como tal. Igual un terreno, que por ahorita está vacío el terreno. Igualmente tenemos esta misma placa que, si la selecciono, aquí se redó con un borde para identificar qué objeto estamos seleccionando. En este caso es la base. Y tenemos esta aquí es el spawn location, que básicamente es esta placa donde spawnea el jugador, donde se genera al darle a jugar. Y en este caso quería recrear más o menos uno de los juegos que siento que más le gustaron a los chicos, y que fue entretenido crearlo, y siento yo que tiene como que cubre muchos aspectos a la hora de crear un juego. O sea, por ejemplo, en el juego de Frogger tocábamos más que nada generación de obstáculos. Igualmente veíamos cómo controlar un personaje. O sea, que por ejemplo aquí está el personaje en una casilla y que no se mueva tantito, o sea, que se mueva de casilla en casilla. Y realmente este juego, que siento que yo es el de Pac-Man, siento que está más completo, o sea, no se ve tan profundo varios aspectos, pero se ven varias cosas que son importantes. Por ejemplo, cómo hacer que un enemigo o algo te siga, o sea, cómo hacer que, que un objeto, un enemigo, un NPC siga un trayecto, el trayecto más corto hacia una ubicación. Puede ser un objeto, puede ser un jugador, puede ser un objetivo, una plataforma. Igual vimos cómo controlar en sí cuando inicia un juego. O sea, en este caso, cuando íbamos a dar la instrucción de que ya pueden moverse los enemigos, cuando podemos movernos nosotros. Y siento yo que ese es uno de los más completos. Y mientras tanto, antes de seguir, ¿todavía sigue instalándose el Roblox Studio, o cómo va? En sí, ya lo pude instalar. Ok, Gracias. perfecto. Yo también Y, solo está cargando. ok, Muy lento. mientras tanto voy a dar un, un poco de explicación de de, de las bases de todo juego en Roblox.
que aquí tenemos en las diapositivas que, por ejemplo, vamos a crear un juego estilo Pac-Man donde programaremos que inicie el juego y recoger las monedas. Y quisiera empezar tocando el tema de piezas, que las piezas son como una de las partes importantes, fundamentales a la hora de crear juegos en Roblox. Y aquí mismo, si vamos a inicio, estas son las pestañas que tiene por defecto el programa de Roblox Studio hasta el inicio, donde están varias opciones en sí para que se utilizan comúnmente, frecuentemente. Igual hay para modelo, avatar, prueba, controlar vista de la interfaz del programa y, y plugins, por ejemplo. Y aquí mismo en inicio, al ser una de las opciones más utilizadas está pieza, que aquí al que darle clic coloca una pieza al juego, al entorno. Y aquí en el explorador, que está aquí a la derecha, selecciona, resalta la pieza, en este caso part. Si alguien alzó la mano ahorita. Sí, fui yo. Sí, Eh, este, recuerdo que luego pasaba que algún chico, su computadora no estaba muy potente, es decir, tenía sí, computadora muy básica y, y, y le causaba problemas. ¿Hay algún requerimiento mínimo para poder programar en Roblox Studio, Carlos? sí. En la página, de hecho, creo que aparecen los requerimientos mínimos. A ver, Lo busco, no te preocupes entonces. pero está por acá. Anteriormente, ¿ustedes ya habían visto algo de esto? Patricio, Jennifer, Vale. Programación en Roblox, de mundo de Roblox, no. Yo tampoco. Yo más o menos, un poco, nada más. ¿Pero qué habías visto, Pato? Más que nada, como, no tanto del lado de programación, sino cómo hacían o sea, todo el entorno del mapa y todo eso. Pero no tanto como la programación, el backend. Ok, ok. Ah, ok, ya. Este, perdón, Carlos, el lenguaje de programación en el cual está basado Roblox Studio es Es Lua. Lua. Ok. Lua, sí es un lenguaje de programación que tiene una sintaxis muy similar a Python. Realmente no está complicado como programar en él. Y regresando a lo de los requerimientos mínimos, aquí los encontré. Y ya vi. Sí, es un procesador con una velocidad de 1.6 GHz o mejor, una computadora Windows con Windows 7, 8, 8.1, 10 o 11, o macOS Es con que dice 10.13, que acepta todo, o sea, sí, porque ya no hay 16 computadoras de y con 4 4 GB de RAM. y, y el celular es de 2.8, ¿no? Entonces, en teoría dice que hay computadoras bajitas, ¿no? Pero sí recuerdo que, por ejemplo, bueno, no me acuerdo de los nombres, ¿no? Pero que en ocasiones pasaba eso de que no carga, falla un poquito, ¿no? Entonces, nada más hay que estar Sí, preparados para eso. lo que pasa es esto de la tarjeta gráfica. Aquí recomiendan utilizar una computadora con menos de 5 años o con una tarjeta dedicada o una laptop de menos de hace 3 años con una tarjeta gráfica integrada. Y siento yo que este es el aspecto. Si es una computadora de escritorio que sea menor a hace 5 años, si es una laptop, tienen tarjetas ya integradas y con que sea de 3 años para acá es lo que la página de Roblox recomienda en cuanto a requerimientos del sistema. Sí, con una computadora de 3 o 5 años para acá, es como lo recomendado. Y con eso, perfecto, Carlos, Sí. muchas gracias.
Sí, regresando al tema de las piezas, que estas piezas son de las partes fundamentales en cuanto en la hora de construir el juego. Es decir, aquí podemos ver propiedades, que es del siguiente tema. Aquí podemos ver este panel donde tiene diferentes propiedades de aspecto, datos, transformar, colisión, pivote, pieza, montaje, tiene varias propiedades. Por ejemplo, aquí mismo podemos cambiar, por ejemplo, el color que tiene a otro color, por ejemplo, color verde, azul. Igualmente podemos cambiar en sí el material. Por defecto viene como un material poroso tipo plástico y podemos cambiarlo, por ejemplo, a un tipo metal, que es más brilloso, más metálico. Por ejemplo, podemos ponerle una textura como de tela, asfalto, bloques como de ladrillos. Sí tiene varias estructuras que puede aquí estas propiedades. Yo le voy a poner, por ejemplo, y ya está esta otra que es Smooth Plastic, que es igualmente cómo se ve el plástico, solamente que ya no tiene la porosidad, por ejemplo, esta de abajo. Igualmente, por ejemplo, podemos modificar la transparencia de esta. Podemos hacer que sea transparente, que sea totalmente transparente, que no se vea, pero realmente siga acá. Igualmente podemos hacerlo completamente opaco. Aquí modificar la transparencia. Y aquí mismo, en la sección de transformar, están las propiedades en cuanto tamaño, posición y rotación. Aquí podemos ajustar en tamaño cuánto mide en cada eje. En las unidades de Roblox Studio, en T-Roblox, es como si fuera la vida real que se basa en metros, centímetros. Aquí las unidades de medida se le llaman studs, que son estos bloquecitos que están acá en las rejillas. Esto es una de las medidas básicas. Y por ejemplo, podemos ver que aquí mide 4 por 2 por 1 de altura. Aquí mismo podemos modificar el tamaño, por ejemplo, hacerlo que en vez de 4 que mida el doble 8. Y de alto, que mida 3. Y, y por ejemplo, aquí está más 2. Y solamente como la posición estaba en un punto fijo, aquí, aquí la posición en cuanto al eje Y estaba en 0.5. Y no, estaba modificando Y, pero este es en Z, el movimiento del eje de la altura está en -9. Entonces, para que esté a nivel, lo ponemos en 0. No se movió en Z. Aquí, entonces era Y entonces. Y en sí, a la hora de controlar, tenemos estas otras opciones. O sea, en vez de aquí modificar las propiedades directamente, modificar los números, los valores que tienen, aquí Roblox nos da herramientas que están para mover, escalar, o sea, cambiar el tamaño, girarlo. Aquí podemos, con estas flechitas, dándole clic y dejando presionado cualquiera de estas flechas, podemos moverlos hacia cualquier dirección. Simplemente seleccionando la flecha del eje que queramos mover. O sea, por ejemplo, si queremos moverlo de izquierda de este lado, izquierda a derecha, pues le damos a la flecha correspondiente. Y si se fijan, no podemos mover, por ejemplo, para, para allá y para el fondo, sino realmente solo se puede mover fijado a un eje, al eje que seleccionamos. Y igualmente aquí podemos igual, por ejemplo, escalar y, y a los bordes, o sea, alrededor de la figura, en cada eje va a aparecer como una pequeña bolita. Y esto es solo para escalar el bloque, la parte, y aquí podemos escalarlo, o sea, hacerlo más grande. Y esta es una de las propiedades pues fundamentales de las piezas. Y igualmente las piezas no solo vienen por ejemplo, en tamaño de bloque o de prisma cuadrado
o cubo, digo, igual vienen de diferentes formas. Aquí mismo, debajo de pieza, aparece este menú desplegable. Si le damos clic, aparece que por defecto viene en bloque, pero igual tenemos esferas, cilindros, igual tenemos cuñas que son estas figuras que es como un triángulo, como un prisma triangular, que aquí podemos ajustar lo mismo que con la pieza del bloque. Igualmente podemos mej- mover estas mismas propiedades, ajustarlas y, a ver, igualmente una de las propiedades, acá abajo podemos ver que es la forma, que aquí mismo es lo que veíamos, que está en bloque, esfera, cuña, cilindro. Y esta, por ejemplo, si pones un, un bloque, igual o una cuña, puedes cambiarlo después a otra forma, por ejemplo, un bloque, ya se cambia o a un cilindro. Igualmente es como lo que se puede hacer. Estas son de las partes básicas. Voy a eliminar todas las demás. Y, y estas son fundamentales porque pueden tener diferentes propiedades dentro que podemos controlar al momento de crear nuestro juego. Y, y esto viene al siguiente tema, que son propiedades, que es lo que le expliqué. Aquí en cada, por ejemplo, en cada objeto, en este caso el bloque, tiene diferentes propiedades que vimos ahorita, que se pueden modificar. Por ejemplo, otras importantes son las propiedades de colisión, que vienen, por ejemplo, por defecto estas tres, que son Can Collide, Can Touch y Collision Group. Can Collide es simplemente una propiedad que le dice a Roblox si podemos colisionar con este objeto. Es decir, si un jugador o un NPC, cualquier objeto, puede colisionar con este objeto. En caso de que esté desmarcada, realmente no tiene colisión alguna y solamente se verá y vamos a pasar directamente a través de ellas. Por ejemplo, desapareció porque no tiene colisión. Pero podemos aquí, en este caso, lo que pasó es que al no tener colisión, atravesó la base principal, o sea, la base que viene por defecto, y se fue hasta el fondo, porque no tiene ninguna colisión, no hay nada que lo detenga. Entonces aquí mismo hay otra pequeña propiedad de estos objetos, podemos anclarlo, que es básicamente, no importa lo que le hagas, si tú lo empujas o cualquier jugador enemigo, si aquí le das en anclar, se va a quedar fijo en esa posición, no va a cambiar. Y entonces, ahorita ya al cargar, que ya tenemos la, pues la colisión desactivada, o sea, se ve que atravesamos el objeto, e igualmente está anclado, por lo tanto no se mueve, como pasó antes que se cayó hasta el fondo. Que es algo que pasa u- muy, muy seguido a la hora de crear juegos, y a veces se te olvida que le das en, ok, quitarle la colisión para, por ejemplo, que sea, entonces creando una plataforma, quieres crear una plataforma falsa, que aquí crean que es una plataforma, pero realmente es falsa y se caen a la lava. O lo que pasa usualmente a la hora de probar es que le damos de jugar y dice, ay, ¿dónde estaba en plataforma? Y es que le diste a la colisión, le quitaste la colisión, pero no la anclaste. Y por lo tanto, ahorita ya, al darle a anclar, lo que hace es que se queda fijo y es un error que pasa seguidamente, incluso a mí que ya llevo 2, 3 años creando aquí en Roblox Studio, me sigue pasando ahorita que les expliqué, me saqué así, ¿qué pasó? Y ya recordé que estaba la opción de anclar.
Es algo que pasa seguido. Y, y por ejemplo, hay varias propiedades que vamos a ver más tarde. Y aquí está otra. Así. Y ahora sí voy con algo importante que es a la hora de programar de los scripts. Y podemos controlar las piezas y las propiedades que vimos con scripts en Roblox Studio, que son archivos con código, en cual aquí queramos para que Roblox controle las piezas y propiedades de la manera en que nosotros queramos, según cómo se lo especificamos en el script. Y tiene principales dos tipos de scripts, los scripts locales y los scripts de servidor. Los scripts locales son los que se ejecutan en la computadora del cliente, es decir, cuando tú abres Roblox y abres un juego a cualquiera, toda la programación que es local, es decir, por ejemplo, que si el movimiento del jugador, que si, a ver, otro script local, puede ser mover un auto o algo, todo eso que sea de ese estilo son scripts locales, o sea, que directamente el jugador, el script está dentro pues del programa del jugador y están los scripts del servidor, que al conectarse al juego se conecta a un servidor que Roblox nos presta la infraestructura y estos por seguridad se ponen dentro de una carpeta especial que se llama Server Script Service, que es esta de acá, que aquí, por ejemplo, que estás creando un juego de, de carrera, si quieres crear un registro de puntos, cuántos puntos lleva cada quien, por ejemplo, cada vez que pasa un checkpoint le das un punto al jugador y no quieres que alguien más pueda acceder a ese mismo valor, a esa misma variable y lo modifique, entonces para eso mismo se pone en el servidor para que un jugador externo o cualquier otra persona no pueda modificarlo y, y es por eso que tienen dos tipos diferentes. Los locales, que son aquellas cosas que realmente no son importantes, no son cruciales en cuanto a la estructura del juego. Y ya la otra parte, por ejemplo, que es el sistema de puntajes, que si generación de niveles, muchas cosas se hacen aquí, por ejemplo, en el script de servidor. Y, y aquí usualmente lo que hago es simplemente, por ejemplo, a la hora de crear el Pac-Man, aquí lo que hago es primero ajustar la base. Por defecto la base trae un tamaño de 2048 por 16 de profundidad y 2048. Y, y en este caso las medidas del mapa de Pac-Man las ajustamos a 150 en vez de 2048 que tienen por defecto, la cambiamos a 150 y ya podemos ver que se hace más chiquito y ya se puede ver completamente, podemos ver el borde porque ya no es tan grande como antes. Y, y entonces aquí ya mismo lo que hacía era construir el juego, es decir, aquí modelaba, por ejemplo, aquí creaba paredes para que no, por ejemplo, si un jugador pasaba por acá y llegaba al borde, si no, si caminaba más, pues no se caía, aquí creaba, creaba paredes que voy a pasar al chat un pequeño archivo que tengo preparado, que es como yo lo hago con los chicos, les envío por aparte este archivo que es un archivo como comprimido. Este caso se llama componentes Pacman, que aquí en la interfaz, aquí seleccionan una carpeta que es esta de Replicated Storage, que es la carpeta de almacenamiento intermedia, es decir, entre el servidor y el cliente, todo, todo lo que requiera tanto el cliente como el servidor
se puede guardar en esta carpeta. O sea, como realmente que aquí en el momento no, ahorita cuando estemos creando no se utiliza, pero quieres colocar aquí un perrito o un animal, pero quieres que te genere en cierto momento, lo ponemos aquí en Replicate Storage. Y aquí mismo voy a poner aquí, si dándole clic derecho a la carpeta, pues vienen algunas opciones que están resaltadas. O sea, por ejemplo, estas no que no aplican, pero aquí en las opciones de insertar, podemos, por ejemplo, aquí insertar una pieza, como lo vimos, insertar un objeto, y aquí podemos insertar desde un archivo, que va a haber un cuadro de diálogo en que nos pide pues el archivo que les compartí, y solamente lo abren y seleccionan el archivo que les compartí. Y va a haber una carpeta como esta llamada componentes, donde es básicamente el archivo que les compartí a los chicos, donde vamos a ir viendo rápidamente cómo está compuesto este juego. Aquí tenemos una carpeta adentro, por ejemplo, de componentes, viene la carpeta monedas, que pues viene las monedas del juego. O sea, si podemos ver aquí en la imagen de juego de Pac-Man, lo voy a hacer un poco más grande. Tiene monedas dentro del juego y aquí mismo están dentro de la carpeta monedas. Igualmente tiene sonidos, pues cuando recojamos las monedas va a sonar este sonido. Tiene tres sonidos diferentes y básicamente es el mismo sonido, solamente que tiene un efecto que modifica el tono. O sea, para que no haya un solo mismo efecto cuando aquí recojamos las monedas, que no son el mismo sonido siempre y siempre, siempre, pues aquí yo lo que hice fue tener tres sonidos diferentes y el sonido original, el sonido que está un poco más agudo, 1.3, y otro un poquito más agudo, que es 1.5. Estos sonidos son ese mismo sonido solamente con diferentes tonos para que sea un poco más variado y no sea repetitivo. Igualmente dentro de la carpeta de monedas tenemos un script llamado script monedas, que es básicamente el funcionamiento de, de las monedas. O sea, ¿Hay algún lugar donde lo pueda escuchar yo aquí dentro de Roblox sin antes meterlo? sí, de hecho, aquí mismo a la hora de crear y no quieres crear tus assets o tus modelos desde cero, por ejemplo, aquí en vez de crear un árbol, por ejemplo, con un cilindro, hacerlo más grande, cambiar el color, igualmente regarle cuñas como hojas, moverlas, así crear, ya vienen, ya hay como una biblioteca con, con modelos creados por tanto Roblox como usuarios. Y entonces aquí podemos ver en la pestaña de vista, que es todo lo que se controla en cuanto a interfaz del programa. Aquí estas ventanas que estábamos viendo de explorador y propiedades, por si no las tienen abiertas o algo, lo pueden aquí abrir con estos botones que están en grande porque son las que más utilizan, explorador y propiedades. Con que las tengan activadas, aquí aparecen del lado derecho. Igual está esta otra que es que está en la primera columna, la fila del medio, que es esta, que tiene como un icono de un sello o algo así, que es la caja de herramientas, donde por defecto viene abierto pues en pues este buscador, donde puedes, por ejemplo, aquí buscar un modelo, plugins, audios, imágenes y así. Y por ejemplo, en este puedes aquí filtrar por música, efectos de sonido, aquí categorías, horror, alarma, coches, explosiones, armas, animales, sonidos de interfaz de usuario, caricatura industrial, hay varias categorías. Igualmente en música podemos ver diferentes géneros. A la hora de colocar música en nuestro juego, podemos seleccionar. Creo que la maestra Jenny tiene alzada la mano. Sí, sí, dime. Ah, perdón. Es que
¿Cómo podemos abrir la carpeta que mandaste Sí, al chat. en- sí? Sí, aquí mismo tienes esta pestaña de explorador a la derecha. ¿La puedes ver? Sí. Ok. Aquí mismo le das a la carpeta llamada Replicated Storage, que es como un intermediario entre el cliente y el servidor. Ahí mismo le das clic derecho y abajo, un poquito más abajo de la mitad, aparece insertar desde un archivo, que ya solamente seleccionas el archivo que les compartí en descargas o en escritorio donde lo tengas y ya solamente abras el archivo. Gracias. Sí, no hay que. Sí, a lo que estábamos. Aquí podemos ver modelos. Por ejemplo, aquí podemos buscar audio. Hay diferentes géneros. Y por ejemplo, en efecto de sonido. Y puedo buscar, por ejemplo, interfaz de usuario. Y así hay diferentes sonidos. Y puedo buscar algo en específico. Por ejemplo, aquí yo estaba buscando un sonido para la moneda. Y pues puse coin pickup para recoger moneda. Y estaba buscando, encontré este sonidito. Aquí solamente vas buscando el que más te guste y cuando ya lo encuentres, le des insertar. Pero antes de darle a insertar, debes darle clic a donde quieres insertarlo. Por ejemplo, yo que lo iba a insertar dentro de la carpeta de monedas, pues le daba primero a la carpeta de monedas y insertar para que se insertara allá. Si no, creo que usualmente se coloca dentro de Workspace. Y aquí, por ejemplo, ese mismo sonido. Igualmente se puede reproducir el archivo. Aquí con en las propiedades, en el recurso, debajo de Sound ID hay uno que se llama Preview, que podemos previsualizar cómo suena. Y así como podemos buscar un A sonido. ver, Igualmente, ese es pues, el que no me salió. si no Ah, lo tienes, no lo tienen en la y a carpeta. mí sí me salen sus monedas. Ajá. Si tienen el archivo de sonido dentro de carpeta de monedas o no lo Me tienen. voy a propiedades. Sí, sí, sí está. Ok, perfecto. Me voy a propiedades luego. En propiedades y abajo en la categoría de recurso, debajo de Sound ID viene Ah, ya uno lo vi. para previsualizar cómo suena cada sonido de efecto. Ya, perfecto, gracias. Sí. Igualmente en esta misma caja de herramientas, en este categoría, en pues librería, puedes encontrar diferentes cosas. Por ejemplo, una carretera, la puedes arrastrar dentro del juego, una casa, y así hay varias cosas que quieres, varias cosas. Si quieres algo en específico, pues solamente aquí le puedes poner un buscar, por ejemplo, building, que es un edificio, y puedes colocar edificios en bloque de apartamentos y así. Y, y ya hay algunos que están creados por Roblox. Aquí mismo, por ejemplo, aquí abajo del nombre, si mantienen el mouse, aquí aparece el creador. Por ejemplo, este lo hizo Roblox, pero hay otros que están creados por usuarios. Y estos son, por ejemplo, los esenciales de los más usados en cuanto usos en general. Son diferentes, pues, recursos que podemos utilizar a la hora de crear el juego y que sea más fácil y no tener que crearlos todos desde cero, que sí puede ser algo que consuma bastante tiempo. Iba viendo lo de los scripts y vamos, sí. Y, por ejemplo,
aquí, si podemos ver dentro de componentes, están monedas y, y aquí están todas las monedas que van a estar dentro del juego. Y aquí está un script llamado script monedas, que lo que hace es que controla básicamente cuando, para detectar cuando nosotros colisionamos con las monedas y que se destruyan, es decir, cuando aquí en el juego, que el jugador pase y cuando toca una moneda, pues desaparezca y le demos un punto al jugador. Y es básicamente lo que hace este script. Y podemos ir viendo rápidamente aquí el código. Debe ser más grande de mover esto si me deja. Listo. Duda, ¿alguno de ustedes ha visto Python? Jenny, Vale, Patricio. Yo sí, Python sí. ¿Ok? Am, ¿Cómo ven? lo vi en prepa, pero en la universidad solo he visto C++. Sí, en C++ y MATLAB, más o menos, es lo que yo he visto. Python, así tal cual la Ok, ok, plataforma. no pasa nada. Perdón, Carlos. Sí, no te preocupes. En sí, la sintaxis y en sí la sintaxis y cómo se escribe pues en Lua realmente no es muy complicado. O sea, por ejemplo, aquí para crear una variable o instanciar una variable, pues podemos primero la categoría que sea local o global. Y aquí, por ejemplo, ya pues, local que interpreta pues Lua como una variable y ya solamente le damos el nombre, por ejemplo, mi variable, ya que queremos pues darle valor. Y aquí no, por ejemplo, en otros lenguajes de programación tienen, por ejemplo, aquí tú tienes que referirle o darle el tipo, por ejemplo, entero, que sea booleano, de punto flotante. Aquí, como en, como en Python, las variables son, no tienes que darle el tipo, simplemente el mismo programa, el Lua, ya sabe, depende del tipo que le des, qué tipo darle. Por ejemplo, si le damos un valor numérico, ya sabe que esta variable es un entero, y si le damos un decimal, que es uno de como flotante, igualmente podemos darle que sea un string o una cadena de texto. Igualmente podemos darle una referencia a nuestras partes. O sea, aquí mismo de, del explorador podemos ver todos los objetos que tenemos y podemos referenciar, por ejemplo, a esta carpeta de Workspace, que aquí podemos ver para referenciar a Workspace, lo que hacemos es escribir la palabra reservada game, que es en sí nuestro juego completo. Y para referenciar alguno de estas categorías como Workspace, Player, Lightning, pues le damos punto. Aquí tienen diferentes. Por ejemplo, aquí ya solamente le ponemos Workspace. Igualmente podemos poner Players. Players, aquí está. Igualmente podemos poner Lighting. Aquí en este caso podemos poner game.workspace. Y si queremos acceder a la cámara, y solamente damos otra vez punto para aquí seleccionar un objeto hijo, por ejemplo, cámara. Cámara. Y igualmente podemos, al darle otro punto, podemos acceder a sus propiedades o a sus métodos que tienen. Por ejemplo, aquí en cámara tenemos, por ejemplo, tipo de cámara. O tenemos field of view, que es tipo el, la profundidad en que se puede ver la cámara, o sea, en qué tan lejos se ve desde un punto específico. Aquí podemos, dándole punto, podemos referenciar a, a un objeto hijo que esté dentro del que estemos trabajando o a una de las propiedades del objeto en que estemos trabajando. Entonces, así básicamente cómo se manejan las variables en Lua.
por el momento alguien tiene alguna duda o algo. No, Ok, sí, igualmente, sin, como decía, el lenguaje no es tan complicado. Sí hay ciertas cosas que si estás acostumbrado a trabajar con otros lenguajes, por ejemplo, aquí para el ciclo for, lo hace de una manera que igual los específicos, o sea, por ejemplo, para escribir un ciclo for, tenemos que darle for, y aquí darle una variable de iteración, por ejemplo, y aquí en este caso le damos v, que es los objetos que queremos, pues, ir moviéndonos dentro, o sea, aquí la instrucción in pairs, que básicamente lo que hace es por cada iteración y dentro de este objeto que esté aquí dentro de pairs, lo que tenemos que hacer es instanciar o referenciar un objeto. Por ejemplo, si queremos de la carpeta de monedas, si podemos ver aquí nuestro criptomonedas está dentro de una carpeta monedas. Si queremos acceder a todos los contenidos de la carpeta de monedas, porque el script está dentro de esa misma carpeta, podemos referenciar aquí el, esa instrucción de folder. O sea, el carpeta, pues es la propiedad de script.parent, que es donde está guardado este script. O sea, es el objeto padre de este script. Entonces aquí ya tenemos, por ejemplo, aquí en local folder, pues es la carpeta, si podemos referenciar un objeto padre, por ejemplo, en este caso las monedas. Y aquí si queremos acceder, aquí le damos el objeto, si queremos pues ir pasando entre las monedas, ir seleccionando una moneda y hacer una acción en cada una. Aquí podemos nuestro objeto en este, por ejemplo, folder. Y Y aquí conectamos una función o algo, por ejemplo, en este caso le damos getChildren, que, que podemos ver aquí a la derecha, lo que es esto retorna un arreglo conteniendo todos los objetos hijos de una instancia. O sea, que aquí al darle getChildren a un objeto, lo que hace, devuelve todos los objetos hijo de un objeto. O sea, aquí al darle folder getChildren, lo que nos devuelve es un arreglo de todos los objetos hijo que tiene la carpeta, pues monedas. Aquí va a revolver pues sonido 2, sonido 3, player value, el script y todas las monedas que tenemos. Aquí, por ejemplo, podemos ver lo que hace el código en sí. Aquí va dentro aquí está nuestro folder, pues aquí hacemos referencia a esto de get services. Es otra forma de simplemente escribirlo de lo que hicimos antes de, por ejemplo, local workspace es igual, pues game.workspace. Hay veces que simplemente hay ciertas cosas que van a cargar antes o después. Por ejemplo, que si este script cargue antes que nuestro servicio de jugadores, entonces lo que podemos hacer es aquí con dos puntos conectar la función getService. Y lo que hace es obtener un servicio de estos y espera que esté cargando, o sea que ya se haya cargado. Y aquí, por ejemplo, podemos poner lo mismo. Aquí hay los diferentes servicios o carpetas que tenemos. Aquí está Workspace, Lightning, Chat, estadísticas, Teams y varias. Y por ejemplo, aquí Workspace, pues solamente seleccionamos Workspace. Y es otra manera de hacer lo mismo que, por ejemplo, game.workspace. Pero se prefiere esta otra manera que es con dos puntos y get service, porque cuando está cargando y no se ha cargado el objeto, lo que hace esto es esperar a que cargue completamente la función o el archivo que queramos
el servicio que queramos acceder y no nos tiene un error, por ejemplo. Aquí vemos los sonidos que está dentro del folder. Está sonido 1, sonido 2 y sonido 3. Y ya en este ciclo for, pues va lupeando, va pasando entre todas las monedas de adentro. Lo que hace es, va a checar si, si que si este objeto, o sea, cualquier moneda, estamos dentro del objeto, o sea, si cualquiera de estos haya sido tocado, o sea, lo que sea lo haya tocado, vamos a conectar una función que aquí recibe un objeto, pues una variable que le puse hit, que es el objeto con que colisiona, y si el objeto con que colisiona, el nombre es diferente al enemigo 1 y que sea diferente al enemigo 2, es decir, lo único, aquí va a haber dos enemigos, uno llamado enemigo 1 y enemigo 2, y el jugador. Y no hay, con que estén todos anclados, solo hay tres posibles objetos con que puede colisionar, con el jugador y con los dos enemigos. Entonces con esto mismo, checa que no sean los enemigos. Aquí, ok, si el nombre sea diferente enemigo 1 y que sea diferente enemigo 2, pues ya sabemos que es el jugador. Y aquí ya sabemos que ha colisionado el jugador contra la moneda. Aquí mismo, para cada sonido que tenemos, por ejemplo, el sonido 1, 2 y 3 que teníamos, que es el mismo sonido solamente con un tono diferente, que para que suene aleatorio, le dice una variable que solamente está dentro de esta función, que es el random. Le puede ser cualquier nombre. Y aquí mismo ya te pone mat.random, que es un método en cual devuelve número aleatorio en el rango que des. Por ejemplo, aquí genera número entre 1 y 3. Y si random es 1, pues lo ponemos normal. Y si el número fue 2, pues se reproduzca sonido 2. Y si es, y si no, que solamente es 3, pues que reproduzca 3. Y ya después de todo Y eso esto, va a hacer que mientras estén tocando las monedas, cada una suene diferente, ¿no? sí, así es. Ah, perfecto. Cuando, Oye, Carlos, este, sí, ¿cómo cuánto tiempo necesitaríamos para que, bueno, aquí sobre todo como es la primera ocasión que, ahora sí que tanto la maestra Vale como la maestra Jenny y el maestro Patricio están en contacto con Lua, va a costar un poquito de trabajo. sí. ¿Cómo cuántas sesiones crees que podríamos tener para el entendimiento de básico, por decirlo así? Estoy pensando, pero el estilo básico sería como entre tres o cinco sesiones como estas. Siento yo que si podemos llegar a un nivel de entendimiento, o sea, realmente no es tan complicado, pero sí tienen sus especificaciones, cada cosa, y Claro, entonces, la sintaxis y en general la gramática del lenguaje, ¿no? sí, Que en realidad, si se dan cuenta, o sea, ustedes que saben C, es muy parecido, nada más el if no lleva los sí, sí, paréntesis, no tienen y paréntesis, aquí los hay que poner corchetes, el den, el ajá. den. Sí, es muy Ujú. escrito, muy verbal, como Python. Igual, por ejemplo, el else if, igual las variables, o sea, es muy verbal, muy lenguaje humano, entonces es Esa- como un pseudocódigo y algo similar a Python. Sí, no está complicado, pero y por sí, ejemplo, sí usualmente sale tardando como un la poco. sesión la planeamos de una hora, perdón, nuevamente, Carlos. Sí, ¿Qué nos podías dejar de tarea? O crees que, por ejemplo, tratamos de que este primer script que nos diste, sacar dudas,
para que lleguemos así con dudas Sí, puntuales en la siguiente pueden sesión. agarrar este script que tengan, que es el de script monedas, y aquí lo pueden ir leyendo, o sea, aunque no sepa muy bien qué hace cada instrucción, aquí podemos, si tienen alguna duda, o seleccionar un cachito del código aunque tengan alguna duda, o que no sepan para qué es cada cosa, por ejemplo, esta de wait for child, o por ejemplo, find for child, o una función o un evento de estos que tengan una duda para tocar la siguiente clase, puede ser algo que pueda ser este script que estábamos viendo ahorita, puede ser una idea de una pequeña actividad para la siguiente clase, o sea, que lo hagan y ya la siguiente clase, eh, pues la presentan, me lo digan y ahí vamos cubriendo en sí esas dudas que tengan. Va. No sé si todos ya descargaron el script Que tengan abierto o y algo no lo lo tenga. pudieron cargar. ¿Alguna duda, pregunta, comentario? Maestra Valentina, maestra Jennifer, maestro Patricio. Sí, en realidad, pues creo que voy a cambiar el app porque no tengo la mejor lab que digamos. Entonces sí, a veces se me traba. Entonces, planeo cambiarla, pero aún no la he cambiado. O sea, pero ¿dices actualizar tu laptop o pasarte a otra computadora? Es- Sí, pasarme a otra computadora, otra laptop. Ah, ok, ok, ok. Sí, por lo que... Patricio. Sí, sí. Yo todo bien, o sea, sí hay cosas que pues todavía no entiendo, pero con Ok. el tiempo investigando. Va. Entonces, creo que la tareita, jóvenes, sería este script, verlo y para comentarios, ¿es con porcentaje o con Con doble guión, para darle clam? comentarios, le escribes doble guión y aquí puedes poner, esto es un comentario. Aquí son Ok. con doble guión. ¿Ves de diagonal, diagonal de C, En vez de diagonal, guión, diagonal, guión? o hashtag con Python, aquí es guión, guión. Este, estaría bien que traten de ver este código y documentarlo. Ah, yo entiendo Aquí que esto está darle, haciendo por aquí, ejemplo, aquí. por ejemplo, aquí abajo, que hace la instrucción find first child, lo escribí mal, algo así. Y aquí pueden poner comentarios que tengan alguna duda o si tienen una idea de, por ejemplo, qué está haciendo aquí imprimir hashtag folder get children o cosas así, pueden poner un comentario o algo aquí para documentarlo y ya la siguiente clase ir cubriendo las dudas que tengan. Excelente. Bueno, pues muchas gracias, Carlos. Sí, no hay de qué. Y, por ejemplo, para la siguiente sesión, ¿creen tener oportunidad mañana? Aprovechando que estamos todos. ¿Tú podrías, Carlos, primero que nada? Como que ahora, porque creo que solamente podría temprano, antes de las Temprano 4. eso de las... Antes de Ah, las 4, no, sí, no. no han llegado Y no, todavía es que a su casa la más. mañana salgo como hasta las 9, 9:30. Y sí, creo que Ok, sí, no, estaré no pasa ocupado nada. mañana. Y creo que el lunes igual estás ocupado, ¿no? El lunes, pues, en este caso ya es que ya es lo último de exámenes y cosas El que tengo semestre. el semestre, pero el lunes creo que ya estoy más libre, así que probablemente si pueda solamente les aviso un poquito antes, probablemente el viernes les comento a ver si puedo el lunes o lo pagamos otro día. ¿Y ustedes pondrían el lunes, jóvenes? Sí, solo que mi clase termina, es de 6 a 7, nada más. Ujú, sí, de hecho igual yo tengo una sesión el lunes que empieza a las 7:30, 9:30, estaba, bueno. Patricio, ¿tú podrías el lunes?
Yo sí, sí podría el lunes. Y maestra Valentina, Creo que sí podría el lunes en la noche, sí. perfecto. Entonces, mandamos ya que nos diga el maestro a qué hora puede y nos vamos viendo, ¿va? Sí, claro. Pues muchas gracias, Carlos, muchas gracias igual, Jenny, Vale, Pato, por su tiempo y pues entonces nos ponemos de acuerdo en el chat si nos vemos el lunes o el martes, ¿va? Sí, ok, gracias. Bueno, bonita noche, Muchas descansen, gracias. Igualmente, muchas Igual gracias. estudien los que tienen que estudiar. Yo. Nos vemos, bye. Bueno.